Elena, Mariano, ¿cómo están? Hola, Victoria. Nosotros les agradecemos este pasaje de posta y arrancamos aquí el programa, primero concentrándonos en lo que está pasando en Venezuela. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Bien, de verdad que es muy difícil poder plantear un abordaje objetivo o imparcial sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque realmente, ¿dónde vamos a poner el enfoque principal? ¿En la legitimidad de Guaidó? ¿En la legitimidad de Maduro? ¿En si eso no es una democracia? ¿En si la decisión de nuestro gobierno alineado detrás de México en su comunicado no nos conforma? ¿Cuál sería la alternativa que nos conforma? ¿Es un abordaje que amerita o no amerita? Que además, para ser más que nada honestos, se observe también un poco el contexto, las motivaciones que históricamente han movido a uno u otro país que hoy apoya o no apoya a Maduro en sus intenciones de fondo. Esto tiene que ver con democracia, tiene que ver con petróleo. Son tantas las preguntas que nos podemos hacer. Y si realmente es el dolor por lo que le pasa al pueblo de Venezuela, ¿dónde está el dolor ante otros pueblos viviendo cosas similares? ¿O no son cosas similares? ¿O realmente la crisis humanitaria y migratoria que vive Venezuela amerita que hoy el mundo entero tenga la lupa puesta en este país latinoamericano? No sé, muchas preguntas. A ver si podemos iniciar un debate en el día de hoy. Repasemos mínimamente quiénes son los hoy 2 presidentes que tiene el país. A partir de hoy vamos a desarrollar un conjunto de movilización permanente del pueblo. ¿Ustedes me van a acompañar con la movilización permanente? Bueno, pendiente de los anuncios de Diosdado, para que el pueblo esté con una mano trabajando, con una mano estudiando y con la otra mano en la calle, marchando, luchando, defendiendo la paz. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Nuestro invitado hoy para poder sumarse a este análisis o debate es el senador del Partido Nacional, Javier García. Gracias por estar aquí. Quiero dejar constancia que la producción, por supuesto, que también intentó que pudiera participar algún legislador oficialista que defienda de alguna manera un poco la postura del gobierno uruguayo. No tuvimos suerte. Y lo quiero decir para evitar suspicacias. Bienvenido, senador. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a ustedes y feliz año. Primera vez que nos encontramos en este 2019. Bien, igualmente. Usted escuchó la presentación, digamos, del tema y todas las preguntas que dejó sobre la mesa, ¿no? ¿Por dónde le gustaría empezar a responder? ¿De qué lado hay que estar? Que fue lo que usted bosquejó. Hay 2 lados. Para nosotros es legítimo uno solo. Y para la enorme mayoría de la comunidad internacional. O se está del lado de la democracia, de la libertad, del respeto a los derechos humanos, de la libertad de expresión, de funcionamiento libre de los partidos, de que no haya ni periodistas presos, ni líderes opositores presos, ni estudiantes asesinados en las calles, habiendo medios libres. Se está del lado de la libertad o se está del lado de la dictadura, se está al lado del crimen y de la corrupción. No hay más. Y en esto no hay medias tintas. Por eso que, vuelvo a reiterar, en nuestro barrio, en América, el 80 o 90% de los países están del lado de la democracia y de la libertad. Bolivia y Uruguay apenas con Maduro. Y entonces no hay 2 opciones. Y sobre todo, era un país al cual le debemos tanto. Que eso es lo que a mí más me indigna. Porque podrá ser Venezuela uno de los países que tenemos no es nuestro GPS del barrio de Chico más cerca, no es Argentina, no es Brasil, quizás no es Chile, está un poco más alejado. Pero
Venezuela estuvo alejado, pero no estuvo alejado cuando aquí se violaban los derechos humanos. Cuando en Uruguay hubo dictadura, cuando en Uruguay secuestraban a Elena Quinteros, cuando en Uruguay se perseguía gente, Venezuela, su gobierno y su sociedad abrieron su casa y dijeron, vengan los uruguayos perseguidos, que aquí les vamos a respetar los derechos humanos, encontrarán la seguridad que en su país no tiene. Ese país, Venezuela, que respetó, cuidó y protegió a los uruguayos, hoy encuentra un gobierno del Uruguay que dice, mire, mientras ustedes estuvieron del lado de nuestra protección, de nuestra integridad, yo, gobierno del Uruguay, estoy al lado del que viola los derechos humanos de ustedes. Me parece una indignidad. Así que en esto, como toda la comunidad internacional, o la mayoría de la enorme de la comunidad internacional, del lado de la democracia y del lado de la libertad. Sin dudas, veía que incluso entre ayer y hoy se acentuó, se agrandó la cantidad de países que respaldan de todos los signos ideológicos. Hoy de mañana el presidente de España, socialista, llamó al presidente Guaidó para decirle todo mi respaldo hacia ti. Bien, podemos poner al aire, mientras conversamos, el mapa que va ilustrando más o menos un poco cómo se distribuye el apoyo o el no apoyo. Pero acá es donde yo me pregunto si realmente no es, el naranja es el no apoyo, ¿no?, a Maduro. Y el rojo, en lo que tiene que ver con América, las Américas, así se distribuye, es el que... Y acá es donde va la pregunta. ¿El rojo es apoyo a Maduro o es no respaldo a Guaidó? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Algún día nos vamos a enterar, Victoria, cuál es la razón de fondo por la cual se es cómplice de Maduro. No va a tardar mucho que nos vamos a enterar. Presunciones hay, porque de lo contrario es inexplicable. El mapa lo decía. No sé, el 80, el 90% de todos los colores del continente respaldan al presidente Guaidó. Es más, una cosa muy particular. El presidente Guaidó es presidente a partir de una constitución chavista. Bueno, ahí está de vuelta la otra óptica. ¿Dio un golpe de Estado, Guaidó, o está legitimado por la Constitución? Esa es la particularidad. Es a partir de la Constitución vigente, que es una Constitución aprobada por el expresidente Chávez. Es decir, la particularidad es que la juridicidad es tan precisa, por algo toda esta cadena de pronunciamientos. Europa, hoy de mañana, Canadá, la OEA, Francia, Alemania. ¿Con quién estamos nosotros? Estamos con Cuba, nos llama la atención, con Bolivia. Uruguay no tiene la posición de Europa. Europa nunca reconoció a Maduro como presidente. Es un error que se está repitiendo. No reconoce a Guaidó, pero nunca reconoció a Maduro, ¿es verdad? Porque al igual que todos aquellos que entendemos la democracia como se entiende, elecciones libres y donde se respetan las garantías, Europa dijo Maduro no es un presidente legítimo, nunca fue electo legítimamente. No se puede ser electo legítimamente con líderes y candidatos opositores presos. Entonces, por eso digo, la disyuntiva puede significar dar para debates, pero no de que se lo está de la democracia, de la libertad de proteger los derechos humanos, de aquellos que nos protegieron cuando aquí se violaban los derechos humanos, o al lado de los criminales y de la corrupción. Porque si hay un régimen corrupto en América Latina, se llevó el Oscar al más corrupto de todos, ¿no? Y cuando se plantea que el hecho de respaldar a Guaidó o considerar y condenar a Maduro como un dictador, implicaría estar de acuerdo con intervención militar para sacarlo del puesto. ¿Es así? ¿Es tan reduccionista como eso? Eso es una tontería atómica. Lo que hay que aplicar es la Constitución de Venezuela, que es la que rige y a partir de la cual el presidente Guaidó proclama ante la usurpación del poder del dictador, con el apoyo, bueno, todos vimos las imágenes ayer. Hoy decía alguien en las redes, ustedes que son jóvenes que siguen las redes, a mí no me cuenta. Casi igual a aquel Río de la Libertad. Sí. Casi igual que aquel Río de la Libertad. Vuelvo a reiterar, Río de la Libertad, que cuando lo hicimos aquí en Uruguay, Venezuela, su gobierno y su pueblo estaban del lado nuestro. Mire si Venezuela se hubiera lavado las manos y hubiera dicho, miren, que se arreglen los uruguayos, que le violen los derechos humanos a los uruguayos, que torturen a los uruguayos, que es un tema de ellos. No, no. El respeto a los derechos humanos hay que defenderlo siempre. Bien, vieron que hay muchas aristas para empezar esto, a dar opiniones. Arriba, adelante, Ale. Bueno, varias cosas, ¿no? A ver, justamente con
con nuestro querido invitado tenemos en común, él creo que un poquitín más grande, ¿no? Yo soy 65, vos. De altura será. Quiero decir, nos unen muchas cosas. 55. ¿Eh? 55. Me llevas 10, mirá vos. Sí. 55. ¿Vos de edad? Sí, claro. Ah, bueno, yo 53, estamos a la misma edad, eso me refería. 55. Nosotros somos esa parte, esa generación que nacimos a la vida pública luchando precisamente frente al autoritarismo, ¿verdad? De hecho, esas son las cosas que en las calles toda una generación, lo sentimos, los que vivimos aquello que era como un hilo casi invisible por ilegal, pero muy fuerte por persistente, que nos unía a todos, ¿verdad? La lucha contra la tiranía. Con todo cariño y con todo respeto, me parece que es un poco exagerado, quizás en el fruto del marco de la campaña electoral, para lo cual tenés derecho, yo como no estoy en esa lógica, sugerir que proponer, como lo hace Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, como lo hace la Unión Europea, como creo yo, proponer la salida al autoritarismo a través de la negociación es ponerse del lado de los torturadores. Porque además, nosotros los orientales ya vivimos. ¿A quién se lo digo? Nada menos. A quien aceptó ir a la elección con su candidato preso y proscripto. Porque era la forma de recuperar la democracia. Porque había negociación. Negociamos contra los dictadores. Negociamos con los autoritarios. Negociamos porque esa era la salida. Porque ¿cuál era el objetivo? Como dice la Unión, como dice las Naciones Unidas, evitar un desastre peor. Evitar la sangre y la muerte aún más grande de la que ya existe, cuya máxima responsabilidad, a mí no me tiembla porque nunca me tembló, está en manos del autoritario gobierno del señor Maduro. Bueno, yo hay dos cosas que no voy a permitir. Por eso, a ver, ¿qué no voy a permitirlo. Primero, Alejandro, con el mayor cariño y todo el respeto que devuelvo, en afecto, presumir que una posición que defiende los derechos humanos tenía de campaña electoral, porque tú no sos neutral, tú sos votante del Frente Amplio y defendés a este gobierno. Por eso tú estás igual que el Frente Amplio, que el gobierno Frente Amplio, defendiendo lo indefendible. No hay otra posibilidad. Tú no sos neutral. Defendés la violación de los derechos humanos, defendés un gobierno corrupto. Tú yo te escuché, porque es lo que estás defendiendo. Pero ¿cómo vas a decir que yo defiendo la violación de los derechos humanos? Yo escuché atentamente y ahora me corresponde a mí. Así como tú presumís, yo tengo el derecho a presumir. Tú defendés un gobierno como el de Maduro que viola los derechos humanos, que asesina a estudiantes en la calle, que mete periodistas presos, que pone a líderes opositores. Leopoldo López, aún preso. Te lo digo de verdad, no me lo digas porque yo soy el primer opositor en eso. No se te nota. Y lo segundo... Porque digo que hay que salir con diálogo. Y lo segundo, lo único que falta, tú, que a pesar de ser 2 años menor que yo, sos de mi misma generación política, que todavía no, mira, a los blancos le meten a Wilson preso y se tienen que quedar en la casa. Pero es un atrevimiento lo que acabas de decir. No. Así que yo no voy a permitir ninguna de las dos cosas. Me parece bien que... ¿Es comparable la negociación que salimos negociando? A mí me parece bien que Alejandro, como Frente Amplista, se banque tener que defender a Maduro y la violación de los derechos humanos, pero que no presuma intenciones de que no... Para, Victoria, para. Vamos a terminar en buenos términos acá, pero pisaste la baldosa floja de la falta de ética al adjudicarme a mi intención política. Ser parte de un partido político no es falta de ética. Yo no soy parte de ningún partido político. Tú votás el Frente Amplio. Y tú estás cometiendo un error. Yo lo único que dije es que de las dictaduras se sale negociando para evitar del mismo modo que salimos nosotros. Sobre ese aspecto. Ahora que votás el Frente Amplio no es una mentira. Señores, le agradezco no personalizar este tema, por favor. Gracias a los dos. Acabas de mencionar, por ejemplo, lo de la negociación como salida. No está bien lo que hizo el senador, No está bien. Señores, momentito. La negociación como salida. No está bien, Victoria, lo sabes. ¿Es válido comparar lo que pasó en nuestro país y a las elecciones a las que se fue con un candidato proscripto, que la negociación a la que se está llamando hoy a hacer en Venezuela, son situaciones comparables? En absoluto. Es más, las negociaciones que se quisieron hacer en Venezuela fracasaron. Porque esto no es el principio de un camino, este es el fin de un camino. Hubo diálogo, patrocinado por España, entre otros. Rodríguez Zapatero fue uno de los líderes que participó, que fracasaron rotundamente. ¿Por qué fracasaron las negociaciones? Porque cuando se negocia, uno acepta el diálogo, no pone al que negocia con él preso en la cárcel. Y lo que hizo Maduro es, con los que negocio, a esos los encarcelo. Con los que negocio, a esos les cierro los diarios. Con los que negocio, periodistas que me critican, van presos o les cierro los medios. La negociación implica diálogo, no implica una situación que aquel que habla conmigo lo meto preso. Situaciones que fracasaron porque, entre otras cosas, Maduro, bueno, una persona que habla con los pajaritos y que fue al futuro y volvió,
Es difícil, ¿no? Bien, Eleonora. No quiero que mezclemos las cosas y quiero aclarar de antemano porque no quiero estar en la situación, en la terrible y lamentable situación que le acaba de tocar al compañero cuando no dijo que respalda determinadas cosas y el senador dijo que las respalda, Sí. De aclarar que no solamente no respaldo el gobierno de Venezuela y el gobierno de Maduro, que no acompaño ni defiendo de ninguna manera la violación de derechos humanos que allí acontece. Dicho esto, rechazo totalmente todo lo que está pasando en Venezuela y todo lo que viene por parte del gobierno ilegítimo de Maduro en Venezuela. Pero dicho esto, también considero que el camino del diálogo es la única salida. Que en Venezuela hoy haya dos presidentes va a llevar quizás y lamentablemente a una guerra civil donde morirá muchísima más gente y donde todo será peor. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la responsabilidad? La semana pasada lo hablábamos aquí y una vez más rechazando la violación a los derechos humanos y a las libertades que ocurre en Venezuela, y lo voy a repetir muchas veces para que el senador no me malentienda. No, se entiende, claro. Aún rechazando eso, ¿cuáles eran las opciones? Vos hoy preguntabas al comienzo del programa con qué nos quedaríamos conformes. Si no nos conforma una cosa, ¿qué nos conformaría? No nos podemos quedar conformes con nada, porque no nos podemos quedar conformes con el gobierno ilegítimo que está hoy en Venezuela, pero tampoco podemos quedarnos conformes con que otros países digan, fulano es el presidente y hoy haya dos presidentes, uno que reconocen los países de afuera y otro que se autoproclama y reconocen, qué sé yo, sus fuerzas armadas, vaya a saber quién. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar ahí adentro va a ser terrible. Y con respecto a las negociaciones, una cosa que no tuvo mucha publicidad en los medios, porque a veces ese tipo de cosas no vende tanto, en República Dominicana durante un año se estuvo negociando el gobierno de Maduro con la oposición, no es con que estaban los presos. Y no se llegó a un acuerdo, lamentablemente no se llegó a un acuerdo, pero las negociaciones existieron y por lo menos ahora con la presión internacional, podría seguirse intentando una solución por ahí. Cuando se habla de gobiernos democráticos, donde los presidentes son electos por el pueblo, tampoco podemos decir que el gobierno de Guaidó es electo por el pueblo. ¿Cómo no? A ver, ninguno de los dos, ¿Cómo no? ni el de Maduro, ni el de Guaidó. Lo que tiene que pasar hoy en Venezuela es llamar a elecciones legítimas para que haya un presidente electo por el pueblo en condiciones, no como fueron las elecciones pasadas, sino en condiciones de libertad y no proscripción. ¿Y no es eso lo que propone Guaidó justamente? Es lo que Él se la declara como Constitución. interino para llamar a elecciones. Yo lo que creo, a menos que se anticipe que va a descartar al chavismo como una opción electoral. La única salida es llamar a elecciones, como vos decís, pero el reconocimiento a un presidente que tampoco fue electo, yo no lo veo del todo bien. O sea, y repito y quiero aclarar una vez más, no defiendo el régimen de Maduro, para nada, para nada. Creo y considero que debe terminar ya, pero tiene que terminar de la mejor manera. No me parece que los caminos empleados ahora sean echar leña al fuego sea la solución. Hacemos una pausa ahora y enseguida volvemos. Victoria, es una flagrante equivocación que decir que no fue electo. Fue electo el que tuvo más votos, la Asamblea General 2015, última elección legítima, última elección legítima en Venezuela, tú lo acabas de reconocer, pero aparte agrego, es la Constitución venezolana. Con tu razonamiento no se podría reconocer a Lucía Topolaski vicepresidenta del Uruguay, porque no fue electa vicepresidenta de la República, fue electa senadora. Pero la Constitución del Uruguay establece que ante la vacancia del vicepresidente asume el presidente del Senado. Ese razonamiento lleva a que ella no reconozca, Eleonora, no reconozcas la elección de la vicepresidenta del Uruguay. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Ya venimos, Constitución, además...